de sangre, tin sangre, bueno, tin sangre, tin musculo también, porque a veces los tienen así, tienen un buen... Entonces él necesita llenarse de sangre y al tener la erección, entonces él se lo pega en el pecho y empieza a hacer así hasta que se acostumbra. ¿Qué hacen en ese caso? Antes le ponían un anillo para que no hiciera eso, para que le pesara, pero entonces habían problemas de inflamación del pene, falitis, vanopostitis, y era peor el remedio que la enfermedad. Entonces ya eso está contraindicado. Lo que hace es que tienes que tratar de eliminar el aburrimiento en esos ejemplares. Le meten una gallina, le meten un ovejo. No sé si han visto que a veces en los aras hay un ovejito que se ha criado siempre con un caballo al lado. Y andan los dos juntos pastoreando y los dos entran al box juntos. Porque para evitar que se aburra, le meten un ovejo y él pasa todo el día pendiente de la gallina o del ovejo, mirando qué está haciendo y tal. Entonces con eso no se aburre y obviamente desaprende lo aprendido. En el caso de los monos es un caso más patológico porque ellos aprenden a masturbarse tanto que a veces hay que amputarle el pene porque se causan lesiones. Entonces es muy común en los zoológicos que los zoológicos, obviamente, si no tienen un buen enriquecimiento ambiental, los animales están en jaulas, están aburridos, o si no se producen estrés entre ellos mismos, entre los coetáneos, pues van a estar mucho tiempo aburridos y aprenden a masturbarse. Y a veces toca amputar el pene, hacer una falectomía. La siguiente. Eso lo van a ver bien en reproducción. Aquí necesitamos aprender sobre las hormonas. Bien. Entonces, las células de Leydig se encargan de sintetizar la testosterona. Principalmente testosterona, pero también existen otros tipos de andrógenos. Androstenediona, androsterol, que se pueden producir aquí en las células de Leydig. Pero principalmente la testosterona, que puede ser reducida a dihidrotestosterona o puede ser aromatizada a estrógeno. Y son las tres hormonas que necesita el macho. Así es. Entonces yo le pregunto, ¿dónde tiene receptores la LH? Bueno, en las células de Leydig. Bien, entonces la testosterona tiene varias funciones. La función paracrina, que es sobre las células de Sertoli, las células germinales. La función telecrina o de distancia, que es hacia la masa muscular, inclusive a producir la eritropoiesis. Y obviamente a favorecer la espermatogénesis. Si no hay un ambiente rico en testosterona, no se va a producir una espermatogénesis de manera normal. Pasa muy comúnmente que nosotros los machos, cuando tenemos problemas reproductivos, nos toman una muestra de testosterona libre y conjugada, porque la testosterona viene conjugada o ligada a una proteína que se llama ABP, o Androgen Binding Protein, proteína ligadora de andrógenos. Entonces, esta viene conjugada con la proteína ligadora de andrógenos y puede estar libre. Entonces te miden la testosterona libre, la testosterona conjugada y la testosterona total. A veces esas tres testosteronas las tienes normal, pero sigues teniendo problemas en la espermatogénesis. Entonces se piensa de que en muchos problemas de fertilidad o subfertilidad ocurren porque la función paracrina de la testosterona no se está ejerciendo. La función telecrina sí, la testosterona viaja en sangre y está alta en sangre, pero no está pasando a los túbulos seminíferos a favorecer la espermatogénesis. Entonces ves una espermatogénesis imperfecta. Esto también ocurre, la espermatogénesis imperfecta ocurre cuando existen problemas de termorregulación testicular. ¿Cuándo es el problema más común de termorregulación testicular? Cuando existe en el macho una patología que se conoce como varicocele. Si lo han escuchado, ¿verdad? El varicocele, no, que mi tío tiene varicocele, que mi papá tiene varicocele, que no puede tener hijos. Varicocele no es más que una dilatación patológica de las venas testiculares que arrollan la arteria testicular. Si ustedes se recuerdan de anatomía, vamos a dibujar aquí el testiculito. Ya he dibujado como 7 veces una bolita, la vuelvo a borrar. El testículo, en la parte superior, entra la arteria testicular, la voy a hacer de color rojo, para que vean que es sangre arterial. La arteria testicular llega a irrigar el testículo, pero ella necesita bajar de temperatura 4 grados Celsius para poder producir una espermatogénesis idónea. ¿Por qué? Porque los testículos operan al borde de la hipoxia, y al operar al borde de la hipoxia necesitan estar por una temperatura menor a la temperatura corporal. Entonces, si un toro tiene 39 de temperatura corporal, 39 grados Celsius, con este calor que está haciendo, que están en 39, él tiene que estar los testículos a 35 grados Celsius. ¿Y cómo hace este mecanismo de termorregulación? A través de un plexo que arrolla la arteria, que son las venas testiculares, y este plexo se llama plexo pampiniforme, ¿verdad? Que se llama pampiniforme porque tiene forma de
de pámpano. ¿Qué es el pámpano? ¿Qué es el pámpano? Eso lo doy yo en clase. Eso no se lo dan en anatomía. Repámpano. ¿No saben qué es el pámpano? ¿Qué es el pámpano? Es el zarcillo que tiene la hoja de la uva que la hace trepadora. La hoja de la planta de la uva, la vid se llama la planta de la uva, ella es trepadora. Entonces cuando la siembran la ponen con palitos y hacen unas mallas y tal, y ella va trepando. Ella tiene un zarcillito que se parece a esto, y el andrólogo que se le ocurrió le dijo, bueno, vamos a ponerle plexo pampiniforme, porque tiene forma de pámpano. Por pámpano se llama el zarcillo de la vid. Entonces tiene forma de pámpano, y entonces aquí ocurre la temperatura. Recuerden que los testículos tienen la mayor parte de glándulas sudoríparas escrotales, están a nivel de la piel testicular. Es decir, la parte de un macho donde hay mayores glándulas sudoríparas con respecto a cualquier parte de la piel por centímetro cuadrado es en los testículos, para poder evaporar, perder calor a través de la sudoración o de la transpiración. Entonces la sangre venosa pasa por aquí, se enfría, y al pasar arrollada por la arteria, enfría la sangre arterial. ¿Sí se entendió? Ese es el mecanismo de termorregulación testicular. Si este mecanismo está dañado por una varicocele, ¿qué es una varicocele? Se dilatan estas venas. Hay una dilatación tortuosa, a veces hasta dolorosa, y en la sangre hay éxtasis sanguíneo a ese nivel, y el mecanismo de termorregulación se hace poco eficiente. Entonces tienen que eliminar esto es varicocele. Varicocele, con 2C, ¿verdad? Sí, varicocele. Varicocele entonces es la dilatación patológica de las venas testiculares que arrollan la arteria en el plexo pampiniforme. Hay veces que pasa en la especie donde más ocurre en el ovejo, que hay varicoceles hasta trombosados que se pueden ver palpar. Por eso uno tiene que evaluar el testículo. Cuando evalúa un macho, tiene que palpar el testículo para ver que no haya ninguna lesión aquí varicosa o venas varicosas. Entonces, este mecanismo de termorregulación puede ser imperfecto, produciendo que los espermatozoides no se produzcan de una manera adecuada. Entonces, los espermatozoides se forman todos erróneos, no tienen flagelo, tienen muchas anormalidades espermáticas en un proceso que se llama teratosospermia. Recuerden que el prefijo terato es como amorfo. No, tiene efectos teratogénicos, porque tiene efectos sobre la morfología del embrión, del feto. Entonces, ese medicamento es teratogénico. Entonces, teratosospermia, que es la producción de espermatozoides anormales o el incremento de espermatozoides anormales en el eyaculado. Entonces, las personas que sufren de varicocele son teratosospermicos, y además de eso, oligosospérmicos, con pocos espermatozoides. Te lo digo porque yo fui operado de varicocele bilateral, y yo mismo cuando me evalué mi propio semen sabía que no valía nada. Yo me operé y mejoró bastante, tanto así que ahora parezco una mata topocho. Después que no se dijo varicosa. Y las hacen anastomosis de la... Entonces, las células de Sertoli también tienen una serie de funciones. La función es mantenimiento de la estructura del túbulo seminífero, recuerden que están en la parte basal, la secreción del fluido del túbulo seminífero, la espermiación o la maduración espermática y la liberación de nutrientes para las células germinales. También producen la ABP, aquí no lo dice, la proteína ligadora de andrógeno. También producen una proteína que se llama ferritina, una proteína asociada al hierro, ferritina, y también producen inhibina y activina. No dice aquí, inhibina y activina. La inhibina tiene dos isoformas, inhibina A y inhibina B. Entonces tiene dos isoformas, A y B. Inclusive ahora hay la B1, la B2. Entonces, proteína ligada al andrógeno, ferritina, inhibina, activina, y existen otras proteínas ahí, solo que tienen inhibina. Verdad que el ambiente articular es un ambiente bastante propicio de producción de proteínas y hormonas. Bien, ¿por qué no es? La siguiente. Entonces, en la producción espermática va desde la parte basal hasta la parte agluminal, donde van incrementando. Estas son las células de Sertoli, que tienen esta formita irregular. Vean que ya están inhibidas dentro de la célula. Esta es una célula de Sertoli, una sola célula.
todo esto que está aquí. Y aquí está el núcleo. Entonces ellas están como pegadas, propiciando la liberación de sustancias, proteínas, que van a enriquecer a las células que están en crecimiento, ¿no? En la parte basal, aquí está la barrera hematotesticular, que evita que entonces de los capilares que están aquí, los glóbulos blancos, puedan pasar a ejercer un efecto dañino sobre los espermatozoides. En caso de perros, en los perros, los que les gustan los pequeños animales, los granulomas espermáticos pueden llevar a la ruptura de la membrana de la barrera hematotesticular y puede haber problemas de subfertilidad o inclusive de infertilidad en perros producto de los granulomas espermáticos. O quistes también, cuando se forman quistes testiculares. Se siente. Procesos de orquitis traumáticas también pueden causar daño. En el testículo no se pueden tomar nunca biopsias. Es muy ricamente irrigado. Entonces, si te pones a inyectar, a tomar una biopsia, vas a hacer una hemorragia profusa ahí, vas a causar más, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, aquí la misma, pero en vez de una figura diagramática es con una imagen donde nos muestra el túbulo seminífero y la producción abdominal, y aquí están las espermátidas. Así es. Ya el espermatozoide como tal, entonces es una célula que se modificó llevando las mitocondrias hasta la parte intermedia, que es la que van a generar la energía, para desplazarse a través de una estructura que se conoce con el nombre de flagelo. El aparato de Golgi también migra hacia la parte superior y forma un casquete que se llama acrosoma, que no es más que un sombrerito que tiene las enzimas contentivas necesarias para la penetración del ovocito. Aquí está la acrosina, procrosina y albudinasa, una serie de enzimas que cuando entran en contacto con la membrana, con la zona pelúcida, van a permitir el ingreso del espermatozoide completo hacia el ovocito y entonces generar la singamia. Entonces la membrana plasmática del espermatozoide recubre todo el espermatozoide a lo largo y pasa por encima inclusive de la membrana acrosomal. Cuando el espermatozoide entra en contacto con el ovocito, que es una célula mollejúa, me parece que el ovocito es bastante grande con respecto al espermatozoide. Perdón, anteriormente se creía que el espermatozoide llegaba así, de puntica. Hoy se sabe que llega más que todo a hacer contacto en la parte ecuatorial, justo en la mitad de la cabeza, y ahí entonces se funden o se fusionan la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática. Ahí se liberan las enzimas y entonces penetra el ovocito. Al penetrar el ovocito hay una reacción cortical por parte del ovocito para evitar la polispermia, es decir, evitar que otros espermatozoides entren dentro del mismo ovocito, entre uno solo. Se llama reacción cortical. Eso se lo explica bien la profesora Chepina, porque ya trabaja. Su tesis fue de eso. Célula germinal, un gameto masculino destinado a la fecundación. Tiene la peculiaridad que es una célula haploide y que es una célula con movimiento. Bien, el gameto entonces puede ser masculino o femenino, para diferenciar, ¿no?, los nombres, pero soy de gameto, del griego. Siguiente. Entonces, en la gametogénesis o espermatogénesis, el proceso mediante el cual una célula madre diploide se puede transformar en un gameto. Entonces, la producción de espermatozoides se conoce como espermatogénesis. Si es en la producción de ovocitos, se conoce como ovogénesis. Siguiente. La espermatogonia es una célula diploide, ya lo dije, inmóvil y sin diferenciar. Mientras que ya el espermatozoide es una célula ploide, móvil y muy diferenciada. Ya se migraron el aparato de Golgi, migraron las mitocondrias, se perdió el citoplasma y se formó una estructura que va a tener una dinámica de movimiento en los fluidos. Siguiente. Entonces, la espermatogénesis se puede dividir en espermocitogénesis y en espermiogénesis. Es se me fue la palabra. Sí, son los dos procesos que forman parte de la espermatogénesis. La producción desde espermatogonia hasta espermocito primario, que es la espermocitogénesis, donde hay diferenciación sexual a través de la mitosis, y luego de espermocito primario a secundario, donde hay la meiosis. Y por último, la espermiación, que ya es la maduración como tal, final. Este proceso hace que de una sola espermatogonia, en teoría, se produzcan 4 espermátidas. Siguiente. Ahí está la producción, este es del libro de Sanger, cómo se da la espermatogénesis, la fase proliferativa, la fase meiótica y la fase diferencial. Todo esto va de la parte basal a la parte del lumen.
¿no? Hoy por hoy se conoce espermatogonias tipo A1, A2, A3, A4, intermedias, y espermatogonias tipo B. Anteriormente se hablaba solamente de un solo tipo de espermatogonias. Hoy por hoy los andrólogos han puesto un verguero de espermatogonias dependiendo de la relación núcleo-matriz celular. Así es. Bien, entonces en la espermiogénesis se da lo que yo les dije, la formación del acrosoma, se van las mitocondrias a la parte de la pieza de conexión y se forma el flagelo que tiene tres partes. Una pieza principal, una pieza intermedia y una pieza terminal. Siguiente. Ahí ocurre la migración, la producción de espermatozoides como tal, y recuerden que les dije que hay una anormalidad de maduración que son las gotas citoplasmáticas. Cuando esto no ocurre de manera idónea, se quedan residuos del citoplasma aquí en el espermatozoide, y si está pronto a la cabeza, se llama gota citoplasmática proximal. Y si está en el anillo de Jensen, aquí a este nivel, entre la diferenciación entre la pieza principal y la pieza intermedia, se llama anillo de Jensen. Entonces se llama gota citoplasmática distal y gota citoplasmática proximal. Los espermatozoides humanos tienen bastantes gotas citoplasmáticas. De hecho, los espermatozoides humanos son bastante terazosos, pérmicos, es decir, hay bastantes espermatozoides normales. Si tú comparas un eyaculado de un humano con un eyaculado de un toro, el eyaculado del toro casi no tiene ni siquiera células anormales. Se habla de menos del 10%. El eyaculado de humano, para que tenga 40% de células normales, es un buen eyaculado. Porque somos teratosopérmicos por naturaleza, los humanos. Así es, más de la producción de espermatozoides, eso es pimpirulasa, producción de espermatozoides, espermiogénesis. La siguiente está casi bastante corta. La siguiente. Sí. La siguiente, producción de espermatozoides. ¿Cómo ocurre el ciclo de espermatogénesis en cada una de las especies? Casi todas están alrededor de las 8 semanas, 2 meses. Es decir, que casi todas las especies, incluyendo el toro, es 54 días, y el humano también, 64 días. Es decir, que un espermatozoide que se esté produciendo en este momento, a través de una espermatogonia que se esté diferenciando, dentro de 2 meses es que va a estar listo en el epidídimo para ser eyaculado. Entonces son pool de producción espermática constante. Como les dije anteriormente, la mayoría de los mamíferos, el libro de Sanger dice que producen 10.000 espermatozoides por segundo. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. O sea, imagínense la producción, que son 10.000 espermatozoides por segundo. Por eso que un eyaculado puede tener 2.000 millones por ml. Si tiene 10 ml, bueno, imagínense contar esos espermatozoides. Siguiente. Entonces, el espermatozoide consta de una cabeza de flagelo, ya lo sabemos. El flagelo presenta 3 piezas, 3 partes, y la cabeza tiene su acrosoma en la parte superior, donde están las enzimas contentivas. Si le pregunto función del acrosoma, que eso se lo puedo preguntar, bueno, que están las enzimas contentivas necesarias para la fecundación, es decir, para la penetración del óvulo. Degradan las envolturas del óvulo. Siguiente. La mayoría de las espermatozoides que nosotros estudiamos son como una raqueta de pádel, de ping-pong, de tenis, es decir, son aplanados. Ellos son así. A diferencia del espermatozoide humano, que es como un fósforo, que es cilíndrico. El espermatozoide humano sí es como un puño, como ven esto. Pero el espermatozoide de los animales que nosotros estudiamos, toro, ovejo, chivato, toro, perro, gato, gallo, ratón, son aplanados, son como una raqueta. Por eso que inclusive cuando yo los veo bidimensionalmente a través de un microscopio, a veces pareciera que lo viera y no lo viera. No lo veo, lo veo, no lo veo, no lo veo. Porque cuando se pone así no lo veo. Cuando lo estoy viendo desde arriba, no lo veo, sí lo veo, no lo veo, sí lo veo, no lo veo, sí lo veo. Cuando tú estás evaluando la motilidad se ve mucho de ese tipo por el tipo de motilidad del espermatozoide. Entonces, ¿lo ves? No lo ves, lo ves, no lo ves, porque se pone así, no lo ves. Así es. Él se mueve como una leptospira, dando vueltas sobre sí mismo, o sea, gira completo. Uno siempre cree que el espermatozoide se mueve así, porque lo ve bidimensionalmente, pero él está dando vueltas completo, con flagelo y todo. Está rodando. Él está dando vueltas completamente. Y como es aplanado, entonces la cabeza también va dando vueltas. La aerodinámica de movimiento. Pasa que siempre hemos visto en libritos que es como si fuera como una letica de un tiburón, pero no, él va dando vueltas. Siguiente. Bien, más de lo mismo. Formación de espermatozoides. Aplanados ventralmente. Solamente el de humano es como un fósforo. Es así más o menos. Siguiente. Estas son las partes. La pieza
intermedia, la de Jensen, la pieza principal, y la pieza terminal, que si tú le miras bien en el microscopio puedes ver esa diferenciación, donde está este anillito pequeñito que hace que el flagito se vea un poquito más fino. Así es. De lo mismo, más espermatozoides, para que lo vayan conociendo. Siguiente. Dimensiones morfométricas de los espermatozoides dependiendo del tamaño. Estas especies tienen espermatozoides bastante grandes, estos son espermatozoides más pequeñitos, son más difíciles de mirar, de evaluar inclusive. En cambio el toro y el berraco son geniales. El caballo también tiene espermatozoides pequeños. Y el humano también, más o menos pequeño, pero estos son geniales. Inclusive el de toro y berraco lo puedes evaluar con el objetivo de 10X tranquilamente. Estos no, estos sí tienes que meterle más aumento. Caballo, perro. Siguiente. El del ovejo y el chivato también son un poquito más pequeños que el del toro. Ahí está el tamaño en relación y este en forma, ¿no? Porque este es el ratón. El 6. Sí, ratón. Tiene como si fuera un anillito, una cosita ahí. Bien feito. Siguiente. El de gallo también, una vez vimos en la Universidad Autónoma de Barcelona, vimos un espermatozoide de un gallo. Bastante feo también que son, coño, espermatozoides de gallo. Y lo recogen con una vagina artificial, una cosita que le ponen al gallo. Y él no sabe. El epidimo ya sabemos que tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola, y que su función es el almacenamiento y la maduración espermática. Ahí también hay producción de algunas sustancias que van a enriquecer o van a causar la maduración espermática. Siguiente. Entonces, cabeza, cuerpo y cola, influenciadas por la dihidrotestosterona, propicia la liberación de sustancias que van a permitir la maduración espermática. La maduración espermática lleva consigo todos estos logros. Esta pregunta está buena en nuestro examen. Pérdida remanente citoplasmático, es decir, que se pierdan las bolas citoplasmáticas. Cambio en el patrón de motilidad espermática, que se vaya haciendo una motilidad en avance de hidrodinámica de movimiento. La capacidad de fertilización del ovocito, ahí donde adquieren la capacidad, a pesar de que la capacitación propiamente dicha se da dentro del útero de la hembra. Y la capacidad para una embriogénesis efectiva, es decir, para poder transferir el DNA. Recuerden que la única función para la cual son producidos los espermatozoides son para llevar un paquete de DNA que se modificó, que se condensó de un sitio a otro. Entonces, esa es la única función que tiene un espermatozoide. Que un DNA que modificó unas proteínas por histonas, o histonas por protamina, siempre se me olvida eso, histonas por protamina, creo que es así, donde hacen que se compacte mayormente el DNA y pueda avanzar a través de la hembra. Recuerden que los espermatozoides no deben nunca exteriorizarse. Ellos pasan del pene directamente al fondo de la vagina, o al cervix, o directamente al útero, dependiendo de la especie. Hay especies que eyaculan en el fondo vaginal, como el ovejo, el chivato, el toro, el butoro, el humano, el perro. Hay otras que eyaculan intracervical, como el caso del cerdo, y algunos chivatos también pueden eyacular parte intracervical, y el ratón también. Y intrauterino, como el garañón, el caballo, que cae directamente el semen en el útero y no pasa por el cervix. Entonces, dependiendo de dónde caiga, nunca va a ser expuesto. Por eso que los espermatozoides carecen de enzimas reparadoras del DNA. No tienen enzimas reparadoras del DNA. Es decir, que si al espermatozoide le da el sol, lo va a matar inmediatamente. Por eso que ustedes ven que en los centros de colección colectan el semen y lo pasan por una ventanita rapidito al laboratorio de evaluación. Siempre hay una ventanita al lado del maniquí de colecta, o donde está la hembra en celo, para colectarlo, y de una vez pasan la muestra, para evaluarla rápidamente y evitar que la intemperie lo dañe. La siguiente. El tránsito en día en diferentes mamíferos a través del epididimo, cuerpo, cola y el total en día de maduración espermática. El volumen, la concentración, la motilidad, la morfología y las eyaculaciones semanales de cada una de las especies en promedio: toro, carnero, berraco, gallo, caprino, garañón, el conejo. Los conejos son bastante prospectivos. Siguiente. Y su eyaculación es muy irrisoria. ¿Te han visto alguna vez eyaculando un conejo? ¿Nunca lo han visto? ¿No han visto? ¿No saben cómo es una eyaculación efectiva en un conejo? Cae así patas para arriba.
queda temblando. Entonces, cuando tú ves un conejo que hace así, porque ya eyaculó. En el toro hace el golpe de riñón, en el butoro, en el toro, en el ovino y el caprino hace el golpe de riñón, que ahí sabemos cuando le eyacula. Hace un golpe duro y le llaman eso golpe de riñón. Y el caballo, que levanta el rabo y lo pone como en signo de la bandera, como si fuera una bandera así. Y ahí está eyaculando. Un signo que nosotros evaluamos para ver que la monta se hizo efectiva. Y en el perro, la monta efectiva es cuando se voltea. Cuando se quedan pegados. Acople coital se llama eso, pero no digan que se llama acople coital. Cuando ellos se acoplan, que él se baja, se despega, él está ahí liberando la fase espermática. Por eso cuando usted le pregunte, o un cliente le diga a mí, yo es que la montaron, pero vio que se quedaron pegados. No, yo vi que le estaba dando. No, entonces no pasó nada. Porque si la estaba penetrando inclusive, pero no se quedaron pegados, no hubo la liberación de la fase espermática. Entonces lo más probable es que no esté preñada la hembra. Ahora, si no, si yo lo vi que se quedaron pegados, le eché agua para que se despegan, ya ahí sí. Y ahí sí hay la liberación de la fase espermática. Pues cuando se voltea es que ocurre la liberación de esa fase. Así es. Bien, plasma seminal, componentes, básicamente fructosa, ácido cítrico, que vienen de las glándulas vesiculares, vienen de la próstata, de las ampollas diferenciales. La osmolaridad es la misma osmolaridad del plasma sanguíneo, es decir, es isosmótico, siempre está regulada entre 120, 300 a 320, y el pH siempre es neutro. Nosotros siempre, cuando evaluamos semen, siempre vamos a tener unas tiritas de pH para evaluar que sea un pH cercano a la neutralidad. El 7, ¿no? Sabemos que los pH son de 0 a 14. 14 es el más alcalino y 0 es lo más ácido. Siguiente. Algunas proteínas que están presentes en el plasma seminal, que son proteínas de membrana, factores estabilizadores de la acrosoma, se producen básicamente en el epididymo, casi todas. Pero también las glándulas anexas pueden producir, las bulboretrales, las glándulas vesiculares, la próstata como tal. Enzimas que pueden estar presentes en el eyaculado, como por ejemplo la acrosina, se pueden medir como indicador de calidad espermática. Y fosfolípidos que siempre van a estar presentes en la membrana plasmática de todos los espermatozoides. Siguiente. Existen pruebas de vitalidad espermática. Esto se los voy a dejar para retro, voy a dejar la clase aquí porque deben haber. Sé que la persona del libro le da toda esta vaina de reproducción, pero yo no lo voy a explicar. Se lo van a ver bien en reproducción y se lo voy a dar probablemente yo, el profesor Recio. Somos los que quedamos aquí de retro. Pero esto simplemente para que vean que existen pruebas supravitales. ¿Qué? No, que yo me acuerdo que la profe del libro explicó ahí que la diferencia era que se aplicaba como un tinte y se absorbía, era que estaba muerto. Sí, este era el azul tripán, que si lo penetra el espermatozoide está muerto, y lo mismo para la eosina. Entonces, si penetra la eosina, el espermatozoide ve que aquí está moribundo, el profesor Armando le dice moribundo porque tiene el flagelo tenido y tiene parte aquí, y este está vivo. Porque en teoría la membrana plasmática no permite que entre el coronal, si está vivo. Bueno, esto sí es importante. Los espermatozoides inmaduros generalmente tienen tres características, que son la presencia de gota citoplasmática, que bien sea proximal o distal, puede haber un desarrollo de protuberancia acrosómica apical, es decir, los espermatozoides inmaduros se van a ver como esto, como si tuviera un boliche en la parte superior, una protuberancia, y puede haber flexibilidad de cabeza. Entonces yo a veces cuando lo veo al microscopio voy a ver que tienen como una raya, porque se dobla la cabeza cuando lo llevo al microscopio y se va a ver un incremento de esa flexibilidad. Entonces son signos de inmadurez espermática. La mayoría de los eyaculados no deben estar por encima del 15%. ¿Cómo así? Estos espermatozoides no se deberían de presentar por encima del 15%. Del 15%. Espermatozoides inmaduros, es decir, que tengan estas tres características. Así es, por ahí van a ver gotas. Ahí se ven las gotas, son residuos del citoplasma, aumento de la flexibilidad, vean lo que se ve aquí. Ahí la presencia de una gota citoplasmática, proximal, distal, y vean cómo se ve con microscopía de barriga. Son residuos del citoplasma que se quedan ahí, y es como si el espermatozoide llevara un grillete, porque él tiene que avanzar con ese grillete y va a ser más pesado. Entonces, obviamente es un signo característico que no es de calidad espermática, pues es un signo negativo. Por eso que los machos, cuando aprenden a masturbarse, pues tienen un incremento de eso y la fertilidad se va a ver comprometida. Siguiente. Espermatozoides aberrantes, bueno, que tengan menos del 5%, de 1 al 5, malformaciones, sobre todo en cabeza o en el flagelo. Siguiente. Ahí hay numerosas anormalidades, anormalidades espermáticas, bien sea de cabeza y cola.
y listo. Esta clase las paso yo.